Que el Señor les bendiga, amados hermanos, las más ricas bendiciones para todos en este día de parte de nuestro Dios, Padre Celestial. Vamos a grabar la tercera parte de este capítulo o episodio número 10, donde estamos viendo la historia del pueblo de Israel ante Dios en los últimos 3200 años. ¿Por qué esto, hermanos, como fundamento principal? Porque mucho de lo que está ocurriendo, de lo malo que está ocurriendo en todo el mundo, las guerras, la explotación, sobre todo de los pueblos africanos, hermanos, donde hay mucha pobreza, allí el imperio inglés, alemán, francés y americano se han aprovechado de esos pueblos y es el único continente donde hay tanta pobreza como 2 millones de niños o más de 2 millones de niños muriendo de hambre todos los años. ¿Y eso por qué? Por el afán al dinero. Por eso, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, en el amor al dinero está la raíz de todos los males. En el último episodio vimos, hermano, las abominaciones del pueblo de Israel, ahí en Ezequiel capítulo 8, cuando rendían culto y adoración, ahí en el mismo templo, en los recintos laterales que habían, tenían imágenes pintadas, como así lo leímos, y le rendían culto y adoración a Tammuz, a Moloch, y las mujeres amasaban para rendirle adoración a la Reina del Cielo, y muchos, y también como el año 600 aproximadamente, antes de Cristo, Dios levantó, por castigo al pueblo de Israel, levantó a Nabucodonosor, que invadió en ese tiempo se llamaba Judá y bueno, también Jerusalén. Y habiendo estado unos días el pueblo prisionero ahí, fue llevado cautivo a Babilonia. Y entre ellos iban 4 jóvenes muy especiales, uno de ellos era el profeta Daniel. Entonces, hermano, ahora vamos a ver, en el primer capítulo vimos algunas de las profecías tremendamente fuertes que Dios le dejó a través de Moisés al pueblo Israel, como así está escrito en Deuteronomio capítulo 28, del 45 al 58, donde ahí Dios le dice que Él levantará un pueblo que los afligirá, pero además, y los llevará a tierras desconocidas, y que al final de eso, si no respetaba y guardaba sus estatutos, sus reglamentos, y no obedecía ni amaba a Dios, Él los iba a afligir de tal manera, con hambre, con necesidad, que llegaría el día que se comerían a sus propios hijos. Y como lo hemos hecho ver, eso sucedió el año 70. Porque aproximadamente el año 420, Dios cortó todo mensaje, todo aviso, toda profecía con el pueblo de Israel. Y también terminó toda relación. Dios los abandonó, los soltó, y por supuesto, hermano, una vez más tengo que decirlo, Satanás, hermano, como sabe y conoce todas las cosas, porque así está escrito, ha sido el que ha llevado al pueblo de Israel a rebelarse contra Dios. Es válido, es que vuelva a decirlo, en los muchos millones de hombres millonarios que hay en toda la tierra, sobre todo Estados Unidos, Europa y otros países, no todo, pero tal vez el 70, 80%, digamos 3/4 partes de ellos más o menos, 2/3 o 3/4 partes de ellos son judíos, hermano, ¿ya? Israelitas. Y lo peor de todo, que la gran mayoría
son judíos sionistas. El sionismo, hermano, no es una religión, ¿ya? Es una opinión política, un pensamiento político que está reconocido como de extrema derecha. Tremendamente sanguinarios, no les importa, hermanos, matar a 1 millón de personas por tomar territorio de riquezas y de todo. Eso es, hermano, lo que está pasando en Israel con el caso de Palestina. ¿Ya? Bueno, es que lo vuelvo a decir, en el territorio de Gaza, donde está aún parte del pueblo palestino, bajo ese territorio hay un gran yacimiento de gas. Y por eso, hermano, Israel quiere sacar al pueblo palestino de ahí, no importa cómo sea, hermano, para poder tomar dominio de todo ese gran yacimiento de gas que hay debajo de ese territorio, llamado la Franja de Gaza. Han pasado muchas cosas, hermanos, que tienen que ver con esto. Yo he gozado, hermano, en cierto sentido, hasta cierto punto, porque más de una vez lo dije en el episodio, sobre todo en el episodio 9, 10, en el primer y segundo, la primera y segunda parte, que el caso, hermano, de la guerra de Ucrania ya está comprobado, hermano, porque yo me he dedicado, hermano, a conocer, a escuchar muchas personas muy profesionales, doctores en ciencias políticas, doctores en geología, no geología, sino geopolítica, eso es. Porque las ciencias políticas es lo que tiene que ver con todo lo que es diplomacia. Normalmente los embajadores son todos titulados, incluso muchos de ellos han alcanzado un doctorado en ciencias políticas. Por eso esa es la carrera para ser reconocido y trabajar como embajador en cualquier país. Claro, por causa de la política, aquí mismo en Chile hay muchos, han habido muchos que han sido nombrados como embajadores y simplemente porque eran partícipes de un partido político, ¿ya? Y claro, como está establecido todo el tema de la relación, entonces, en el fondo, usted sabe, hermano, en la política existe mucho el cuoteo, todo eso que tiene que ver con las amistades, porque es de un político, hay que ayudarlo, hay que favorecerlo. Esa es la suciedad de la política, pues, hermano. Entonces, hermanos, he escuchado embajadores de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, que han sido entrevistados. Yo veo varios canales, hermano, en YouTube. Por ejemplo, veo negocios, ¿ya? RI de José Jesús Almejo, un mexicano que tiene un instituto, hermanos, de geopolítica y todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales. También el The Family Mexican, que es don Víctor y la señora Alba Merino, que son mexicanos radicados en Canadá, porque son muy leales en su trabajo. Ellos cuentan la verdad, sea favorable o perjudicial para un lado o para el otro, pero ellos se mueven en la verdad. También un señor que me parece que es francés, iba a anotar anoche su nombre y después me olvidó. Lotaz, de apellido Lotaz, que está radicado en Suiza. De hecho, anoche
buscando qué ver, me encontré con la grabación de ahí de un militar de rango del ejército de Alemania, retirado ya, un general de alto rango, que además entre el 2006 y el 2018, por ahí, fue asesor político de la señora Angela Merkel, que estuvo muchos años como primera ministra en Alemania. ¿Se acuerda la señora Angela Merkel? Él fue asesor, experto en guerra, en geofísica, en geopolítica, en ciencias internacionales, en muchas cosas. Un gran señor. Y yo ya tengo claro, hermano, escuchando tantas personas idóneas para poder informarse, hermano, porque cuando uno está en esto, hermano, tiene que asegurarse que lo que va a decir es verdad. No podemos, hermano, estar tirando tiros al aire, como se dice, ¿ya? Con supuesto lo que yo pienso, lo que yo crea, no, hermano. Me he preocupado de escuchar a muchas personas idóneas para poder armar, hermanos, y darle forma, por así decirlo, a una opinión, a un conocimiento, hermano, que es necesario para el poder entender lo que está pasando. Queda claro, hermano, pasaron muchas cosas en estos 2 últimos meses, sobre todo en el mes de junio. Hubieron elecciones en varios países de Europa, y incluso, hermanos, se está moviendo un comentario de que la maldición de Zelensky, porque todos los primeros ministros y presidentes que estrecharon la mano de Zelensky en las elecciones de estos últimos 2 meses, todos fueron derrotados. Entonces por ahí se mueve la idea de la maldición de Zelensky. Y resulta, hermano, que un señor que es primer ministro de Hungría, el señor Viktor Orbán, un señor muy correcto, que él nunca estuvo de acuerdo, aun cuando es contrario a la política de Rusia, pero él va siempre en favor de la verdad y nunca ha estado de acuerdo con lo que ha pasado en Ucrania. De hecho, visitó Ucrania, conversó con Zelensky, y ayer o antes de ayer, el miércoles o jueves, jueves, visitó en Moscú al señor presidente Vladimir Putin, interesado, hermano, en qué hacer para llegar a la paz. Y resulta que todos los gobiernos de Europa, hermano, contrario a la idea de él, que la guerra de Ucrania no puede parar porque que tiene que seguir. Y ahí yo veo, hermano, la mano del capitalismo, ¿ya? La mano del capitalismo. En Estados Unidos, hermano, el actual presidente Joe Biden está tambaleando porque realmente el hombre, desgraciadamente, ya es un anciano de 81 años y tiene muchos problemas de demencia senil, que se llama, ¿ya? De repente él pierde la noción de lo que está haciendo o de lo que tiene que hacer o del lugar donde está. Entonces, sucede, hermano, que él es judío sionista, ¿ya? Por eso ha apoyado totalmente el genocidio, la cruel matanza que se ha originado en estos últimos, ya estamos en 8 meses, prácticamente 8 meses, vamos para los 9 meses en Israel, bendito Dios. Y queda claro, hermano, que el propósito de la guerra en Ucrania es destruir a Rusia, ¿ya? He escuchado políticos ya jubilados de Estados Unidos, personeros que trabajaron para la CIA por muchos años, coroneles de ejército, hombres muy preparados, hermano. Sin embargo, esa es la idea principal, destruir a Rusia, porque Estados Unidos no quiere que ningún país sea superior a ellos. Así de simple. Entonces quieren destruir a Rusia y repartir el territorio en 3 o 4
naciones o países y tomar dominio de... Porque Rusia en este momento, Siberia, hermanos, es el territorio más rico en este tiempo. Mucho gas, mucho petróleo, mucho oro, plata, cobre, piedras preciosas. Allá hay mucho diamante, esmeralda, además de varios metales más. Y también hay harto de uranio, que de ese sacan, trabajándolo para el poder, para misiles o bombas atómicas, de tipo nuclear que se llama. Entonces, hermano, por eso Europa no quiere que la guerra de Ucrania termine. ¿Por qué? Porque muchos de los políticos norteamericanos y europeos son judíos sionistas, y ese es el gran problema, hermano, que el pueblo Israel, hermano, en su mente lo único que tiene metido es el amor al dinero. No importa a cuántos millones de hombres, mujeres y niños, sobre todo, maten. Bendito Dios. ¿Ya? Si ahí en Palestina, hermano, ya van prácticamente 38.000 muertos, de los cuales como 25.000 o 26.000 son entre mujeres y niños. Bendito Dios. Y que nunca tuvieron un arma en sus manos, sin embargo han sido, como han bombardeado edificios de residencia, hermano, usted puede ver en las noticias, cuadras enteras, los edificios abajo, y no porque ahí habían soldados de Hamas, el grupo militar de Palestina, sino simplemente por destruir al pueblo, porque el que mata a un niño está matando una generación. Porque ya la mujer de sobre los 40, 45 ya no puede tener hijos. Entonces la niña sí, crece y de los 15, 17 años para adelante puede ser mamá, ¿cierto? Entonces, como así también los niños. Bendito Dios, pueden ser papás muchas veces. Entonces, ese es el odio, esa es la idea, hermanos. Y en todas estas cosas está metido el pueblo judío. ¿Por qué quieren destruir a China? ¿Ya? Y no van a poder, hermanos, porque ya China adquirió un poder. En este momento Rusia es el país, en cuanto a armas nucleares, es el país más poderoso del mundo, y en segundo lugar quedaría Estados Unidos y China, y a lo mejor China a lo mejor no tiene tantas armas nucleares y tan poderosas como las que tiene Rusia, pero también, hermano, con la cantidad de ejército que tiene, Estados Unidos no tiene cómo hacerle frente, hermano. Entonces, todas estas cosas, hermano, sirven para darnos cuenta de cuál es el gran problema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, nunca aprendió, nunca entendió, nunca recapacitó, nunca valorizó perdón, lo que Dios por siglos hizo por ellos. Entonces, hermanito, vamos a ver ahí, hermano, en Oseas capítulo 5, versículo 1, en el libro del profeta Oseas capítulo 5, versículo 1 al 6, vamos a ver algo que el Dios nos da a saber ahí, hermano. Oseas capítulo 5 del 1 al 6. Dice en el nombre del Señor: sacerdotes, oíd esto. Voy a ponerme los lentes para no tener problema de lectura. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Dios. La soberbia de Israel le
vestirá en su cara. Bendito Dios. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Dios, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Ese es el punto importante, hermano. ¿Por qué? Porque Dios se apartó de ellos. ¿Ya? Ahora, lo de las ovejas y con sus vacas, bueno, tenemos que entender, ese es el contexto, hermano, es profético. Pero como en ese tiempo no existían la industria, las fábricas, los grandes negocios que existen hoy, en ese tiempo, hermano, lo que más la gente trataba de tener era ovejas, vacas, animales, porque eran las riquezas del hombre. Es simbólico, hermano, ¿ya? Es como si no podía hablar, porque la palabra del Señor, hermano, es profética. Sus industrias, sus bancos, sus empresas, ¿ya? Sus negocios andarán buscando a Dios y tropezarán, ¿ya? Y no le hallarán. Se apartó de ellos. No, porque en ese tiempo no existía eso. Dios, hermano, le daba a saber a sus profetas de acuerdo con la visión de ese tiempo. Pero se entiende, hermano, que al decir sus ovejas y sus vacas, se refiere a sus riquezas. Es como cuando dice, bendita será tu tabla de amasar, ¿ya? Y tu pan. En este tiempo, hermanos, son muy pocos los que hacen pan en su casa. El pan se es comprado, ¿cierto? Existen las panaderías ya por muchos siglos. Entonces, eso tenemos que entenderlo, hermanos. La palabra del Señor, a veces lo que nombra son símbolos. Es como el caso de Gog y Magog, ¿ya? Usa nombres antiguos, pero Gog y Magog, hermano, no es ni Rusia, ni India, ni China. Es toda Europa y Estados Unidos. Y lo vamos a ver minutos más adelante cuando veamos el momento de la batalla de Armagedón. Entonces, hermanito, ahí tiene usted cómo ya Oseas, el tiempo profético de Oseas fue, acá lo tengo anotado, Oseas, para no equivocarme, hermano, ¿ya? El 840, 850 años antes de Cristo. En ese tiempo, hermano, Dios ya le daba a saber al pueblo de Israel, porque esto es profético, ¿ya? Y todo esto se cumplió en los 850 años de ahí hasta Cristo, y aún los sigue cumpliéndose, hermano, porque el pueblo de Israel está desprotegido de Dios por su soberbia, por su pecado, por todas las cosas, hermano, en las cuales el pueblo de Israel ha caído en grande falta. Mire lo que dice, ya que estamos viendo el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, ¿ya? Ahí hay una pequeña profecía de lo que Dios da a saber ampliamente en Ezequiel 37. Dice Oseas 6, 1, 2. Venid y volvamos a Dios, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Bendito Dios. En esta profecía, hermanos, cada día simboliza 1000 años. ¿Ya? Nos dará vida después de 2 días, después de 2000 años. Ya estamos en el 2024, imagínense. Estamos hablando de prácticamente 2000
2850, 2880 años atrás que esto fue profetizado. Por eso, hermano, Ezequiel 37, ahí el Valle de los Huesos Secos, una capítulo o visión conocida como el Valle de los Huesos Secos, es la resurrección del pueblo de Israel. Bendito Dios. Entonces, hermano, ahora, en Ezequiel 5, del 1 al 17, ¿ya? Ahí, hermanos, Dios también le da saber al profeta Ezequiel del gran castigo que tendrá el pueblo de Israel por la desobediencia. Bendito Dios. Miren lo que dice. Vamos a leer, hermanos, del 1 al 17. Ezequiel, capítulo 5, del 1 al 17. Miren lo que dice. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás a la falda de tu manto. Bendito Dios. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego. Y en el fuego los quemarás, y de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho el Señor. Esta es Jerusalén. La puso en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Dios Jehová de los ejércitos, por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros. No habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues, ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicio en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante. Mire, hermano, qué terrible esto. Haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosas semejantes, a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicio, y esparciré a todos los vientos todo lo que de ti quedare. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario, en todas tus abominaciones te quebrantaré. Yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré misericordia. Bendito Dios. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo. Y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, Dios, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte, y serás oprobio y escarnio,
miento y espanto a las naciones que están alrededor de ti. Cuando yo haga en ti juicio con furor e indignación, y en reprensiones de ira, yo, Dios, he hablado. Cuando arroje de sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento de pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por el medio de ti. Y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, Dios, he hablado. Bendito Dios. Eso, hermanos, para que vea usted, lo que Dios le da a saber a Moisés allá en Deuteronomio capítulo 28, también se lo da a saber como 400 años después, se lo da a saber como 600 años después, se lo da a saber al profeta Ezequiel. ¿Y cuándo se cumple eso? Ahora vamos a ir a Lamentaciones capítulo 4 y 5, ¿ya? Bendito Dios. Porque eso se cumplió, hermano, el año 70, cuando Jerusalén, hermano, fue rodeada por un ejército cuyo general jefe era de nombre Tito, y rodearon la ciudad. Y por 2 años, hermano, la ciudad estuvo sitiada. Nadie pudo entrar ni salir. Se les terminó toda la comida. Y allí quedó, hermanos, establecido cuánto sufrió el pueblo, hermanos, allí. Mire lo que dice Lamentaciones capítulo 4, del versículo 2 adelante. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche. Más rubio eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un pan. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Bendito Dios, y mire lo que dice aquí, hermano. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, cocieron de cocinar. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Dios su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Bendito Dios. Versículo 16.
La ira de Dios los apartó, no los mirará más. ¿Se da cuenta? Dios se apartó de ellos, no los mirará más, hasta hoy y hasta la batalla del Armagedón. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Bendito Dios. Y miren lo que dice del versículo 20 adelante, el capítulo 4. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, que es Jesucristo. ¿De quién habíamos dicho? A su sombra tendremos vida entre las naciones. Fue apresado en sus brazos. Jesús fue... Esto ocurrió en el año 30, entre el 33 y 34 de esta era. Cuando Jesús, alrededor de los 30 años, comenzó su ministerio, y 3 años y medio, 4 años fue tomado prisionero, juzgado, condenado y crucificado, ¿ya? Y ellos esperaban en el ungido de Dios. Por eso dice, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, porque Cristo significa Mesías o ungido. ¿De quién habíamos dicho? A su sombra tendremos vida, entre las naciones fue apresado en sus brazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habita en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te hará llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom. Descubrirá tus pecados. Bendito Dios. Como el tiempo, hermanos, siempre va a ser corto, si usted lea, hermano, el capítulo 5, son 22 versículos, es parte de esto, pero lo más importante ya fue dado a conocer, leído. Hermano, esto, imagínese usted, todos los hombres que tenían, por decir, entre 20 y 50 años, porque hasta esa edad el hombre es más decidido, ¿ya? Analice usted, hermano, porque los ancianos, difícilmente un anciano, cuando tomaron prisionero a Cristo, difícilmente un anciano iba a ir a escupirlo, bofetearlo, o a gritar, crucifíquenle. Eso es más obra de la juventud. El hombre en su juventud es más dado, más soberbio, más altivo. Todos los que gritaron, crucifícale. Los que cuando Pilato le da a saber que había un hombre, Barrabás, que era un delincuente, un ladrón, un asesino, un asaltante, estaba preso. Y ese día tenían que, por ley, tenían que darle libertad a alguien. Y Pilato les propuso, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás? ¿Ya? ¿O al Cristo? Y todos gritaron que soltara a Barrabás y al Cristo lo crucificara. Eso fue aproximadamente el año 30, entre el 33 y 34. Significa que 36 años, aproximadamente, 36 años más adelante, el año 70, todos esos hombres que tenían entre 20, 25 y 40 o 50 años, los que no habían muerto ya eran ancianos. Y todos murieron de hambre, hermano. ¿Ya? Y aún muchos de ellos, en el asedio del hambre, mataban a sus hijos y de su carne hacían comida. Bendito Dios. Porque así fue, hermanos. ¿Ya? Porque imagínense un pueblo, hermano, de tal vez 500.000 personas, sitiado, hermano. Jerusalén siempre estuvo rodeada por muros. Así eran los pueblos antiguos, como una forma de protección. Y que no pudieron durante 2 años, desde que empezó el asedio hasta que murieron, hermano, prácticamente casi todos de hambre, no pudieron salir, ¿ya? Ni a comprar, ni a vender, ni nada. Se les terminó la comida, hermano, y llegó el momento en que de hambre, mataban a sus propios hijos y
parte de la carne de ellos hacían comida, hermano. Como también hijos mataron a su padre o a su madre y de ciertas partes del cuerpo sacaban carne y hacían comida, hermano. Si está escrito. Y todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios, llega el momento que se cumple, hermano. Entonces, todas estas cosas, hermano, más todo lo que ha ocurrido de ahí para acá, que son, hacia 2020, 24, le quitamos 70 años, nos quedan 1950 años aproximadamente. En estos últimos 1950 años han ocurrido muchas cosas al pueblo de Israel. Sepa usted, hermano, cuando Hitler decide empezar a sacrificar de grande manera, tomar detenido al pueblo judío, fue la mano de Dios sobre el pueblo judío, hermano, sobre el pueblo de Israel. ¿Ya? No que Hitler haya sido un siervo de Dios. Fue un instrumento que usó Dios para castigar al pueblo de Israel, hermano. Como usó siglos, allá 600 años antes de Cristo, a Nabucodonosor para tomar al pueblo de Israel prisionero. ¿Ya? Sin embargo, hermanos, ¿por qué? Porque Dios sabía que el año 48, en el propósito de Dios, se iba a unir parte del pueblo y iba a quedar establecido el territorio donde el pueblo de Israel iba a vivir, el año 1948. Cumplimiento de profecía, hermano, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? Que todos los que más grandes pecados tenían, Dios permitió, hermano, que fueran tomados prisioneros, y muchos de ellos también murieron de hambre en los campos de exterminio, de concentración, de campos de hermanos tremendamente sacrificados, ¿ya? ¿Y por qué? Porque a ellos, a los de mayor pecado, Dios no les permitió, hermanos, tener la dicha de vivir la bendición que en muchos pasajes de esta palabra se cumplían en bendición de Dios, de que ya el pueblo de Israel llegaba de nuevamente a su territorio. Y a partir de ahí, hasta hoy se llama el pueblo de Israel, y al territorio se llama Israel. El pueblo es el que se llama el pueblo de Israel. Desde Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Jacob, de Jacob pasó a llamarse Israel. Ese es el origen, hermano. Y el territorio, el mundo lo conoce como el país o territorio Israel, pero el nombre corresponde al pueblo. Bendito Dios. Sin embargo, hermanos, por castigo de Dios, los que vivieron en grande pecado, muchos de ellos ya eran millonarios en ese tiempo. Estamos hablando 70 años atrás, hermano. Prácticamente 70, 75, 80 años, 85 años atrás. Bendito Dios. Muchos de ellos, hermanos, ya fueron tomados prisioneros. Se calcula que fueron 5 millones de víctimas aproximadamente. Fue la mano de Dios sobre ellos, hermanos. Porque Dios no les permitió vivir la bendición de llegar definitivamente a la tierra prometida, que por muchos siglos muchos no habían estado en ella. Pero aún así, hermanos, si analizáramos, hermanos, todo lo que Dios le entrega desde Éxodo hasta Deuteronomio, todas las profecías, todas las vivencias de los tiempos de los jueces, de los reyes, habría que leer, hermanos, desde Éxodo hasta Malaquías, completo, para poder entender, hermano, todo lo que el pueblo de Israel hizo en desobediencia a Dios. Y aún con todo eso, y siendo testigos de todos los que sus antepasados padecieron, en estos 2000 años, hermano, el pueblo de Israel no ha hecho nada por cambiar su forma de ser. Es más, hermanos, en este tiempo, tal vez 2/3 de los grandes millonarios de esta tierra son todos
judío sionista. ¿Ya? Eso significa de la extrema derecha. ¿Ya? Extrema derecha. Y todos interesados, hermanos, en apoderarse cada día más de los grandes territorios. Sepa usted, hermano, en África, los grandes pozos petroleros, las minas de oro y de tantos, los diamantes, han sido todas, hermanas, explotadas por ingleses, franceses, norteamericanos, alemanes, ¿ya? No se olvide usted que por años Francia tuvo un ejército que se llamaba la Legión Extranjera, ¿ya? Y han sido los culpables, hermanos, de la decadencia tan grande del pueblo africano, ¿ya? Bendito Dios. Y muchos de los dueños de esos grandes yacimientos, judíos sionistas, ¿ya? No les importa, hermano, el caso de... cuando Estados Unidos, allá a fines de los 80, invadió Irak, con la excusa de que Saddam Hussein tenía armas estratégicas, no autorizado, y fue, hermano, por puro tomar dominio del petróleo de Irak y de Kuwait. Bendito Dios. ¿Sabe, hermano, la orden? Creo que el presidente era George Bush, hijo. La orden fue, hermanos, que no tenían que tomar ningún prisionero. Miles de soldados, hermanos, o cientos de soldados, y tal vez miles de soldados, miles de civiles. Los soldados muchas veces, hermanos, cuando se vieron ya derrotados, soltaron sus armas, levantaron bandera blanca, hermanos, se rindieron. Igual los balearon, hermanos, igual, porque la orden era que no tenían que tomar prisioneros. Bendito Dios. También, hermanos, civiles, aldeas enteras en que mataron prácticamente a todos los civiles, niños, niñas, bendito Dios, por orden del presidente George Bush, hijo. Eso fue, usted se acordará, hermano, a fines de los 80, comienzo de los 70, por ahí fue ese caso, hermano. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay que tomar dominio de los pozos petroleros de Irak. Entonces la excusa fue que tenían que derrotar a Saddam Hussein. Bendito. Bueno, lo lograron, pero derramando mucha sangre. ¿Sabe, hermano, cómo se supo esto? Hay un australiano, hermano, que en ese tiempo era un joven, Julian Assange, que estuvo preso muchos años, y él vivió en Estados Unidos incluso, y él era un experto en computación, un joven muy inteligente, y hackeó, hermanos, a través del computador, hackeó información de la CIA y del gobierno y de política de Estados Unidos, y él da a conocer todo eso, hermano. Hace una semana, 2 semanas atrás, si no me equivoco, estaba preso en Inglaterra y fue dejado en libertad, hermano. ¿Ya? Porque todo está escrito, hermano, nada oculto que no haya de salir a luz. Bendito Dios. Entonces, amados hermanos, todas esas cosas, ahí metido gran parte de ellos, obrando, matando, asesinando multitudes por amor al dinero, hermano, por amor al dinero. ¿Ya? Es tremendo, hermano, tremendo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la familia Rothschild, que se unieron décadas atrás a la familia Rockefeller, y son los más ricos del mundo. 15, 20 años atrás tomaron a un joven que se llamaba Emmanuel Macron, con vínculos, hermanos, familiares con el pueblo judío, y lo prepararon, hermano, y 4 años atrás, cuando Sarkozy fue presidente en Francia, él también fue precandidato. Y cuando Sarkozy salió, hermanos, él fue a las próximas elecciones, 4 o 6 años atrás, él fue elegido presidente.
Y ahí ve usted, hermano, cómo es uno de los principales incentivadores de que la guerra de Ucrania tiene que seguir. ¿Por qué? Porque él, hermano, es un monito, un títere, que hace lo que porque la familia Rothschild fue la que lo puso ahí, hermano, como presidente de Francia. Lo prepararon 10, 12, 15 años hasta que llegó a ser presidente. Así también pasa con el señor Joe Biden, hermano. ¿Ya? Está ahí puesto por políticos y empresarios judíos sionistas de Estados Unidos. Por eso el señor Joe Biden lo único que quiere es ir a la guerra con China, por el tema de Taiwán, contra Irán, contra Rusia. ¿Por qué? Porque no quieren que China siga creciendo económicamente como lo está haciendo, porque Estados Unidos está teniendo grandes problemas. Y además que tienen que vender las armas, por hermano, que fabrican en Estados Unidos. Si están, hermano, en algún momento lo dije en otros capítulos o episodios, Estados Unidos tiene, hermano, 750 bases militares repartidas en todo el mundo. Todas esas armas, barcos, aviones, artillería, tanques, incluso submarinos, fueron construidos en Estados Unidos por empresas privadas. Y el gobierno, hermano, tiene que comprárselas, y si no tienen que vendérselas, tiene que quedarse con ellas, pero tiene que pagar, porque eso tiene que ver con el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces, hermano, la deuda de Estados Unidos en este momento es inmensamente grande, ¿ya? Y por eso están pronosticando, incluso el Banco América de Estados Unidos, hace 2 semanas terminó un estudio y que pronostica que en junio del año 25 o a fin del año 25 estaría cayendo el dólar, hermano. Y eso va a producir muchos problemas económicos. Ojalá, hermano, Chile salga de eso, se está levantando. Porque, hermano, en el mundo siempre hubieron alternativas. Y en este momento, hermano, políticamente, esto tengo que decirlo porque es parte de todo esto. Rusia, India y China, hermanos, no tienen nada que ver con lo que va a ocurrir entre 20 y 30 años más, cuando sea la batalla del Armagedón. ¿Ya? Queda claro, la OTAN, hermanos, y Estados Unidos significa que son Go y Magog. ¿Ya? Son símbolos, hermanos, símbolos, ¿ya? Y vamos a ver, hermano, lo que va a ocurrir en eso, porque ahí ese es el término final del pueblo de Israel. En la batalla de Armagedón, hermano, que va a ser entre Jerusalén y el Mar Rojo, ¿ya? Ahí, hermanos, van a aparecer todo el pueblo de Israel. Lo que este pueblo de Israel, hermano, está haciendo es, como dicen en el mundo, haciendo banca, ¿ya? Para todo lo que viene, ¿ya? Entonces, hermanito, todo esto es porque, hermano, por causa de la política, la avaricia, hermano, metida en el corazón del hombre. Si es tremendo, hermano, cómo es tremendo como cuánta razón, y qué lindo que Jesús lo haya dicho. En el amor al dinero está la raíz de todos los males. Porque, bendito Dios, amados hermanos, todo esto que está ocurriendo en la tierra, independientemente de que hayan guerras en todos los años que quedan, hasta el arrebatamiento, porque la batalla del Armagedón van a ser tal vez 3 o 5 años, 7 años. A mí no me gusta ponerle, hermano, fecha a las cosas de Dios, porque eso lo miro como en la sola potestad de Dios.
pero posiblemente van a ser 3 años, 3 años y medio, 5, 7 años después del arrebatamiento. Ahí va a ocurrir la batalla del Armagedón. Y ahí va a ser el final, hermano, como castigo de Dios, del pueblo de Israel. Sucede, hermano, que Gog y Magog no van a luchar contra Israel. Si eso es lo que muchos teólogos no entienden. Van a estar unidos al pueblo de Israel luchando contra el ejército de Dios. Si esa es la batalla del Armagedón. Me duele, hermano, los teólogos, hermano, no, que Rusia y China son Gog y Magog. No, hermano, no. Si Gog y Magog son Europa y Estados Unidos, ¿ya? Y toda esa zona va a sufrir grande destrucción. Bendito Dios. Vamos a leer, hermano, el capítulo 37, porque ahí está la profecía donde Dios resucitará. Una vez terminada la batalla del Armagedón, Dios va a resucitar a todo el pueblo de Israel, independientemente de que hayan sido los malvados más grandes sobre esta tierra. Pero Dios va a tener misericordia de su alma. Bendito Dios. Y no para llevarlo al cielo, no, no. Mientras esto pasa, nosotros vamos a estar allá en la gloria, en las moradas que mi Cristo bendito tiene preparadas. Porque esa es su verdad. Así lo enseñó Él. ¿Ya? Entonces, Dios a través les va a dejar todas las leyes. El pueblo de Israel tiene que retomar todas las leyes y estatutos que Dios les entregó a través de Moisés. Vamos a leer, hermano, el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Ahí está, hermano, la profecía de la resurrección. ¿Se acuerda que en Oseas 1 y 2, que después del día nos viviremos y resucitaremos y nos dará vida? Se va a cumplir ahí, hermano. Dice Ezequiel 37, del 1 adelante: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Dios. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Dios. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Dios cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé
y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en su mano. Bendito Dios. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no os enseñarás que te propones con eso? Dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escriba estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo de los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones, y en todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondré por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Bendito Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Terminada la batalla del Armagedón, cuyo relato está todo en el capítulo 39. ¿Ya? Dios va a resucitar a todos los israelitas que han muerto desde Abraham para acá, hasta el momento de la batalla del Armagedón, que van a morir muchos millones. Que Dios se va a compadecer del alma de ellos. ¿Ya? Este cuerpo es corruptible, ¿ya? Y lo va a llevar a todos. ¿Por qué? Porque terminada la batalla, hermano, bendito Dios, vamos a leer, ahí, como lo dice aquí en Ezequiel 39. A ver, para que se entienda mejor, hermano, voy a leer primero Ezequiel 39, porque ahí está, hermano, lo que va a pasar en la batalla del Armagedón. ¿Ya? Bendito Dios. Ezequiel 39, del 1 en adelante, dice: Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesé y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás, tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo.
A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor, y enviaré fuego sobre Amagó y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Dios. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Dios, el Santo de Israel. Y aquí viene y se cumplirá, dice Jehová, dice Dios el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas y escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas. Y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y toda su multitud, y lo llamarán Valle de Amon-Gog, que significa esto es la multitud de Gog. Y la casa de Israel los estará miren, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla al cabo de 7 meses. Harán el reconocimiento. Pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amon-Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiará la tierra, esto es multitud. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros y de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de todo engordado, todo en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y viviréis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué, y los saciaréis sobre mi mesa, de caballo y de jinete fuerte y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mis manos que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron sobre espada. Y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos. Y de ellos escondí mi rostro. ¿Se da cuenta, hermano? Por tanto, así ha dicho el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos, y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro,
porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Bendito Dios. Ahí está, hermano, lo que va a ocurrir en la batalla del Armagedón, que va a ser entre Jerusalén y el Mar Rojo. Y ahí va a estar, hermanos, ahí van a sepultar, como dice, que durante 7 meses irán recogiendo los cadáveres y otros los irán detrás dando la sepultura para limpiar la tierra. Luego, hermano, en ese momento, a partir de ahí se cumple Ezequiel del 40 al 48. Esos 8 o 9 capítulos, hermano. 9 capítulos, del 40 al 48. Una vez que la tierra esté limpia, van a reconstruir la ciudad de Jerusalén, van a reconstruir el templo, todo está ahí. ¿Ya? Y alrededor de Jerusalén, incluido algún territorio del norte de Egipto, más todo Jordania, porque todo eso va a ser recuperado como territorio de Israel. Todo ese territorio, hermano, va a ser dividido en 14 parcelas, por darle un nombre. Aquí está todo, hermano, eso. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Por qué 14? Porque son 12 tribus. Y en los otros 2 territorios, para no decir parcela, en la número 13, por darle un nombre, va a ser para los sacerdotes y levitas. Y en la número 14 va a estar la gloria de Dios. Eso está escrito aquí, hermano. ¿Ya? Como lo estuvo en los tiempos de Moisés. ¿Ya? Porque el pueblo de Israel, hermano, Dios va a resucitar a todos los israelitas para darle la oportunidad de ser salvos. Porque la salvación, hermano, es para el alma, no es para este cuerpo. Bendito Dios. Y Dios va a tener misericordia de ellos. Entonces, hermanito, ahí, una vez que la tierra esté repartida y esté, hermano, reconstruido Jerusalén, ahí es donde se va a cumplir Ezequiel 37, gloria a Dios. Ahí es donde Dios va a resucitar a todos los que murieron. Y según su tribu, su descendencia, Dios los va a poner en alguna de los 12 territorios, según su descendencia. Bendito Dios. Los israelitas que están en Chile y que han muerto aquí en Chile, hermano, Dios los va a resucitar y los va a llevar allá, a Jerusalén. Y van a formar, todos saben de qué tribu son descendientes y en ese territorio van a ser puestos. Bendito Dios. Esto, hermano, la honra y la gloria es para mi Señor. No hay ningún teólogo en esta tierra que se nos pueda enseñar. Porque esto es revelación de Dios, hermano. Eso es lo que ha hecho mi Dios bendito con este gusano. Porque eso soy, hermano. Un simple gusano que si Dios no hubiera tenido misericordia, quizás ni siquiera estaría vivo, hermano. Por eso, hermano, esto, en defensa de la verdad, Dios Padre Celestial, Jesucristo, el hombre y la ciencia, como anteriormente en el lienzo anterior era, los misterios de Dios no los descubre el hombre por sí, pues estos son revelados a quien Él quiera darlos. Miren, hermano, tengo aquí el nombre de un personaje que por ahí por miércoles o jueves apareció en YouTube un aviso, que en la batalla de Rusia con Estados Unidos iba a ser el juicio final. ¿Ya? Bendito Dios. No sé si el personaje se llama Calvary Chapel Cuenca. Me imagino que es un teólogo. Dice, Rusia y el fin del mundo. Y nombra ahí a Ezequiel 38 y 39. Y dice, Tercera Guerra Mundial. Bendito Dios. Tiene que ser teólogo, hermano. Que el fin del mundo va a ser ahí, hermano. Dice aquí Ezequiel 39, ¿qué dice? Que después de la batalla irán cuadrillas por 7 meses, amontonando cadáveres y les darán sepultura
Y si usted lee del 40 al 48, se va a dar cuenta, hermano, que ahí está la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén, la repartición de la tierra, y por 1000 años, hermano, el pueblo de Israel estará adorando a Dios. Esa es la verdad de Dios, hermano. En cambio, estos instrumentos de Satanás, en el juicio final, hermano, que va a ser después del milenio, ahí Dios extermina todo. Todo. Ahí no van a quedar hombres para amontonar los cadáveres y darle sepultura. No, hermano, ahí muere todo ser humano de esta tierra. Y mientras el juicio final se origina en algún lugar del espacio, Dios va a transformar la tierra, y lo que va a estar transformada, Dios va a sacar la tierra de este sistema solar y la va a llevar a un lugar donde no hay necesidad de luz de sol ni de luz de luna, como está escrito, hermano, en Apocalipsis 22. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia entre la verdad de Dios y lo que los hombres, hermanos, no se dan cuenta. Ezequiel 38 y 39 es la batalla del Armagedón. Yo no leí Ezequiel 38, pero léalo, hermano, léalo usted. Porque por tiempo, hermano, ya, para aprovechar mejor el tiempo, ya. Y así, hermanos. Entonces, eso es, hermanos. También en Isaías capítulo 65 y 66, Joel capítulo 2 y capítulo 3. Si hay muchos, pues Jeremías, hermano. Jeremías, capítulo 30 y 31 y 33, ¿ya? Zacarías capítulo 8. En todas esas partes, hermanos, hay confirmación de lo que aquí he dicho, hermanos. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque eso es, hermano. Si en misterio, primero tenía que haber estado escrito Ezequiel 38, 37 y 38 tenía que haber estado la batalla de Armagedón, y Ezequiel 39, el valle de los huesos secos. Pero mire, hermano, en el misterio de Dios, primero está la resurrección del pueblo de Israel, Ezequiel 37, y después el 38 y 39. O sea, así, hermano, lo hizo Dios para confundir un poco al hombre, porque los misterios, hermano, está escrito que Dios es el que los revela. Entonces, hermano, instrumentos de Satanás que ni siquiera, hermano, tienen conocimiento de Dios. Es tremendo, hermano. A mí me duele, hermano, me duele porque ese hombre dice 1.100.000 personas de vista en un mes, en ese pasaje. Bendito Dios, y yo me gozo, hermano, cuando algunos de los capítulos superan los 50, 60 vistas. Bendito Dios. Porque esto, hermano, es para los hijos de Dios. ¿Ya? A mí me han llamado, hermano. Me llamó un hermano en una ocasión, un teólogo, que está estudiando teología. Me llamó un pastor, enojado conmigo, hermano, porque yo hablaba mal de los pastores. Hermano, yo he conocido muy buenos pastores en mi vida. Pero también he conocido canallas, instrumentos de Satanás, ladrones, adúlteros y sinvergüenza. Entonces yo no los meto todos al mismo saco. Pero la verdad, hermanos, tiene que salir a luz. ¿Por qué? Porque hay un ay de los que a lo malo llamen bueno y a lo bueno malo. Eso está escrito por ahí por Isaías 5, 6, 7. Por ahí está. Jeremías, capítulo 6, 7, por ahí es donde dice: ay del que a lo malo llame bueno y a lo bueno malo. Las cosas por su nombre, hermano. Si en este tiempo, hermano, el Evangelio de Cristo está lleno de hombres, hermano, que muchos de ellos, por tener una buena vida fácil, no tener que trabajar, sino ser mantenidos, se metieron a ser pastores. Y ahí están ejerciendo, hermano, y no están puestos por el Señor. Bendito Dios, ¿ya? Porque el hombre, hermano, le quitó el timón al Señor, ¿ya? Y el hombre ha hecho lo que quería. Pero el juicio de Dios viene, hermano. El juicio de Dios viene. Bendito Dios. Así son, hermanos, las cosas del Señor.
Amados hermanos, creo que con lo dado en estos tres capítulos, episodio 10, primera parte, segunda parte, y este que es la tercera parte, creo que con lo entregado, hermano, dado a conocer, es suficiente para entender. Porque todo lo que está ocurriendo en el mundo entero, todo lo malo, hay mucho pueblo de Israel involucrado. Bendito Dios. ¿Por qué? Por obra de Satanás. Porque para Satanás atrapar a un judío es un triunfo. Porque el pueblo de Israel no ha dejado de llevar a su espalda el título del pueblo de Dios. Lo que pasa es que Dios cortó todo vínculo con ellos hace más de 2000 años. ¿Ya? Allá por el año 420 a.C. Ahí Dios cortó, ahí se cumplieron varias profecías que Él los dejó, los abandonó y no los miró más a misericordia. Y de ahí para acá, hermano, el pueblo de Israel prácticamente ha hecho lo que quería. Bendito Dios. Entonces, amados hermanos, si usted quiere más información, hermano, lea de Éxodo hasta Zacarías. Ahí hay cientos de pasajes que lo va a ayudar, hermano, a entender. Porque en los libros de los profetas, hermano, hay muchas profecías. Yo, hermano, imagínense, en tres episodios, el 1 y 2, parte del episodio 10. En la parte 1 y 2, que fue puntito sobre una hora, más ahora, hermano, que llevamos aproximadamente 1 hora 10, 1 hora 15 minutos, he podido, hermano, dar a conocer lo más importante. Pero aún así, hermano, en Isaías, hay muchas profecías, hermano, del capítulo 40, 50 para adelante hasta el 66, en Ezequiel, en Jeremías, aún en el libro del profeta Daniel, hermano, en los profetas menores, el libro del profeta Oseas, es todo profecía para el pueblo de Israel, son 14 capítulos, hermano. Bueno es, hermano, que usted lea todo eso. ¿Y por qué? Porque es bueno, hermano, para que conozca la verdad de Dios, es bueno que usted no solamente conozca esta palabra, sino también, hermano, que usted pueda entender lo que está ocurriendo en el mundo. Yo, hermanos, como desde niño fui enseñado por mi padre y pude entender después que era un propósito de Dios, que el cristiano no puede vivir como un pajarito. Usted ve, hermano, analiza la vida de los pájaros. Toda especie de pájaros se preocupa de 4 cosas. Dónde dormir, al levantarse, dónde ir a comer, tener agüita, y cuando llega la primavera, dónde anidar, poner sus huevos y criar sus pollitos. Esas 4 preocupaciones tiene toda ave del mundo. No más. Ellos no se preocupan de hacer comida, cocinar, ir a comprar, sembrar. No se preocupan porque Dios, la naturaleza, lo que la ciencia llama, la naturaleza no es más que el poder de Dios. Y cómo les va dando alimento, hermano, a cada especie. Pero nosotros, hermano, por ser cristianos, para ser buenos siervos de Dios, tenemos que conocer su palabra, bendito Dios, y conocer los tiempos, hermano. Porque eso nos ayuda para no ser engañados, hermano. Imagínense este instrumento de Satanás. ¿Ya? Supuestamente el nombre de él es Calvary Chapel Cuenca. ¿Ya? Que será el fin del mundo. Y que así está establecido en Ezequiel 38:39. 1.100.000 personas como en un mes han visto todo el programa, hermano. Bueno, y todos esos hombres, hermano, 1.100.000 personas, a lo mejor, tal vez no todos, pero casi todos, un 95, 98%, creen en lo que es engañador, así
ha enseñado en un programa, hermano, en un estudio que él hace. Bendito Dios. También, hermano, hace unos meses tengo aquí el nombre de hay un instrumento de Satanás, hermano, que también aparece en YouTube. Su nombre es Gabriel Peguero. Él, hermano, enseña cómo preparar mensaje para predicar en el púlpito. Instrumento de Satanás de pie a cabeza. Porque esos son los hombres, hermano, que enseñan a los que predican a sacar a Cristo desde el púlpito, hermano, y tirarlo por allá, y ahí poner a un teólogo. ¿Ya? ¿Y cuántos predicadores, hermano, en este tiempo hacen eso? Y este instrumento de Satanás llamado Gabriel Peguero enseña cómo preparar un mensaje. O sea, para ellos, como no tienen al Espíritu Santo, como no conocen al Espíritu Santo, ellos se ponen por delante de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo para ellos enseñar. Bendito Dios. Amados hermanos, nunca va a ser suficiente, porque este libro, hermano, tiene muchas, cientos, miles de verdades. Pero con lo hecho hasta aquí, es suficiente, hermano, para entender por qué el pueblo de Israel vivió tantas calamidades a través de 3200 años y aún va a seguir viviendo en los próximos 20, 30 años, hasta la batalla del Armagedón. Hermano, cuando dice ahí, habla de los dos palos, palo para José y palo para Efraín, se refiere, hermanos, al pueblo de Israel y al pueblo palestino. ¿Ya? Que Israel, el pueblo de Israel, por el odio, nunca... usted ve lo que está pasando en la batalla, en la guerra de Israel contra Palestina. Pero Dios los va a unir, porque ambos pueblos son hijos de Abraham. Solamente que el pueblo de Israel es hijo de Sara, que es el origen de Ismael, el hijo que tuvo Agar, la sirvienta que tenía Sara, la mujer de Abraham. Ahora, hermanos, con esto termino. ¿Por qué Sara, al final de sus años, tenía como 100 años cuando fue la madre de Isaac? Eso es lo que solo Dios puede hacer eso. Porque al final de sus años es simbólico, hermano. Una vivencia profética simboliza que el pueblo de Israel, al final de los tiempos, va a ser realmente el pueblo de Dios. Porque Sara fue madre de Isaac en los últimos años de su vida. E Isaac es hijo de Abraham y de Sara. Bendito Dios. Es una vivencia profética. Así se llaman esos acontecimientos. ¿Ya? Simboliza que el pueblo de Israel, al final de los tiempos, al final de sus años, cuando ya... ¿Quién iba a imaginar que esa anciana, ya de como de 100 años, iba a ser mamá? ¿Quién cree? Muchos hermanos creen, no entienden que el pueblo de Israel todo va a ser resucitado. ¿Ya? Y el territorio del pueblo de Israel va a ser mucho más grande, hermano. Va a agarrar no solamente Israel, parte del Líbano, el sur de Israel, parte de Siria, Jordania, va a ser mucho más extenso. ¿Sí? Ahí del 40 al 48 están las medidas, hermano. ¿De dónde hasta dónde? Cada uno de los 14 territorios. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, hermanos. Si algún hermano ve este capítulo, suscríbase, hermano. ¿Ya? Suscríbase y si ha recibido que esto es de Dios, verdad de Dios, coméntelo con su hermano, aconséjele a su hermano, a sus familiares, que los vean, porque no hay ningún teólogo en esta tierra que pueda enseñar lo que aquí se ha enseñado ya son 40 capítulos, 44 capítulos, más los 10 episodios, 12 episodios ya, hermano, porque el último tiene 3 partes. Entonces, hermano, que Dios les bendiga de grande manera.
Un abrazo fraternal en el amor del Señor y las más ricas bendiciones para todos, hoy y siempre. Amén.